En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estamos celebrando la octava de Navidad y recordamos el misterio de la circuncisión de nuestro Señor Jesucristo. Con este misterio de sangre empieza la vida del niño Jesús. El llanto del divino infante se oye a los 8 días. Derrama sus primeras gotas de sangre, pues es sometido a la vergonzosa y dolorosísima ceremonia de la circuncisión. Su circuncisión es el sello de expiación por el pecado que no debía recibir en su cuerpo, por no haber contraído como los demás la mancha original. Pero quiso parecer pecador como todos, para empezar a presentarse en el mundo como uno de nosotros. Él, sin dejar de ser Dios, había de ser nuestro mediador, nuestro redentor y nuestro restaurador. Y por eso la circuncisión muestra al mundo su humanidad. Sostiene San León Magno que no se debe pensar falsamente de la encarnación del Señor, es decir, no se debe pensar falsamente de su humanidad, ni de la divinidad del Señor. Porque así como hay peligro, por un lado, de negar la verdad de la participación de Cristo en nuestra naturaleza, lo hay también por el otro de menospreciar la igualdad de su gloria con la gloria del Padre. Así como hay peligro, en pocas palabras, de negar la humanidad de Cristo, de decir que no es un hombre, también hay peligro de negar la divinidad de Cristo, en decir que no es Dios. Y San Juan, en el prólogo de su Evangelio, nos dice claramente: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces está hablando de Jesucristo, el Verbo, y dice Jesucristo era Dios, el Verbo era Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria, gloria como de unigénito del Padre. El Verbo se hizo carne, entonces ese Dios desde el principio toma carne humana, por lo tanto es Dios y hombre. Antes de su segunda venida, pertinazmente se intentará atacar y negar la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, con una nueva intensidad en su arremetida. Van a atacar, y ya lo están haciendo, el hecho de que Jesús sea Dios. Y ya desde hace mucho tiempo que lo están haciendo, pero ahora va a ser cada vez más intenso ese ataque. ¿Y por qué va a ser cada vez más intenso? Porque los tiempos apremian para que el mal desaparezca sobre la tierra y por eso se están jugando las últimas cartas. Y de la negación de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo se siguen consecuencias gravísimas de mortales efectos. Entonces vamos a dedicar esta homilía en ver las consecuencias si decimos que Jesucristo no es Dios. En lo que respecta a la identidad del cristianismo, negar la divinidad del Hijo lleva a la negación del augusto misterio de la Santísima Trinidad. Negar un misterio lleva a negar el otro misterio. Destruido es el misterio de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo y el de la Santísima Trinidad, se destruye el corazón del cristianismo, el alma, se podría decir también, y dejaría de ser cristianismo, ciertamente. Porque esos dos misterios, el hecho de que Él haya tomado carne humana y la Santísima Trinidad, están íntimamente unidos entre sí, que el error en uno repercute necesario y fatalmente en el otro. Ambos misterios son lo que constituye y distingue la fe católica de toda otra creencia. Es decir, ¿qué es lo que nos distingue a los católicos?
que creemos que Jesús, siendo Dios, tomó carne humana, y también creemos en la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que las otras creencias en el mundo no lo creen. No afirmar la divinidad de Cristo tiene como consecuencia concluir que la Iglesia fundada por nuestro Señor, la Santa Iglesia Católica, es una de las tantas sectas judaizantes que merodean por el mundo, como lo son, por ejemplo, los protestantes. En su tiempo ya San Pablo denunciaba a los judaizantes que hacían vana la cruz de Cristo. Es decir, ya negaban la humanidad de Cristo y por lo tanto la cruz de Cristo. Semejante posición conduce a una fraudulenta unión de la Iglesia Católica con otras religiones, sobre todo con el judaísmo y eventualmente con el islamismo, que es lo que estamos viendo que lleva adelante, el plan que lleva adelante a cabo Francisco o Bergoglio, de unir, de ponerlos todos en la misma bolsa, por así decir, en donde la unidad se busca a costa de la verdad sobre Cristo. Se debe sacrificar la verdad para acusar a la Iglesia de haber fallado en llevar a todos los hombres a la salvación de Cristo. Es decir, se sacrifica la verdad que Cristo es Dios para buscar una unidad que no existe con las otras religiones. Es lo que hace el Vaticano II. En lo que respecta al misterio de la salvación, si Jesucristo no fuese Dios y fuese solo una persona humana, aunque toda llena de Dios, entonces no estaríamos redimidos. Si Jesucristo no fuese Dios, aun cuando Él esté lleno de Dios, no nos habría redimido, no nos habría salvado. Y permaneceríamos todavía en nuestros pecados y seríamos candidatos al infierno, porque solo Dios salva. Si Él entonces no es Dios, si negamos que sea Dios, no puede salvar. Nadie habría podido pagar la ofensa infinita hecha a Dios por nuestros pecados, particularmente el pecado original. Nadie habría podido cancelar la deuda que tenemos, ni la hubiera suprimido clavándola en la cruz. El sacrificio de Cristo habría sido meramente un sacrificio humano. Y como Dios quiere una reparación en estricta justicia, si Cristo no fuese Dios, su muerte habría sido totalmente inútil para nuestra salvación, pues como hombre no le habría alcanzado para satisfacer esa justicia. Es decir, solamente el hecho de que Dios muriera podría satisfacer la infinita ofensa y de alguna manera devolver la justicia a la injusticia que se le había hecho a Dios. A lo más, habría servido de un muy buen ejemplo la muerte de Cristo, uno más de tantos, de los que el hombre debería hacer para salvarse a sí mismo. Si Él no nos hubiera salvado, cada uno de nosotros debería ofrecer su vida para salvarse a sí mismo, y eso es imposible de satisfacer con ese ofrecimiento la justicia de Dios. Y si cada uno se salvase a sí mismo, Cristo no tendría sentido, y habría fallado el plan de Dios de elevar al hombre al plano sobrenatural que resulta de la obra de redención de Cristo. Es decir, no solamente nos salva, sino que también nos eleva, nos transforma, nos lleva a ser como Dios. Es decir, es una acción mucho más amplia la que Jesucristo realizó como Dios en la muerte en cruz. Inexorablemente se caería en las utopías de autorredención de los gnósticos, aquellos que dicen que la salvación viene por el conocimiento, y de los pelagianos, que son aquellos que niegan el pecado original, y como tal, por no haber pecado original, el hombre puede alcanzar la salvación por sí solo, que es totalmente lo contrario de lo que estamos diciendo, y es imposible que el hombre pueda alcanzar la salvación por sí solo o por medio del conocimiento, es decir, por medio de la ciencia.
Y de entre estas utopías se destacan el marxismo, que termina en comunismo, y el progresismo o liberalismo cristiano, que la mejor muestra de esto es el Vaticano II, que promueve la exaltación del hombre por el hombre a costa de los derechos inalienables de Dios. Es decir, básicamente proponen que el hombre puede salvarse a sí mismo por ser un ser dotado, por así decir, y no le compete a Dios salvarlo, lo cual sí es un derecho de Dios inalienable que no se puede pasar a otro, el de salvarnos. Entonces fíjense la gravedad de todo esto, si negamos que Jesús es Dios. Si Cristo no fuese Dios, sería falso lo que enseña San Pedro, lo leemos en el libro de los Hechos. En ningún otro hay salvación, pues ningún otro nombre nos ha sido dado bajo el cielo entre los hombres por el cual podamos ser salvos. O sea, lo único que nos puede salvar es Jesucristo. Más aún, si Cristo no fuese Dios, la iglesia fundada por Él no se distinguiría del mundo, sería como un elemento más del mundo, pues la Iglesia Católica es la encargada de continuar la obra de Cristo y única arca de salvación para los hombres. Si no fuese Dios, esa iglesia no sería algo distinto de las demás iglesias que ofrecen el mundo. Si Cristo no fuese Dios, la Iglesia Católica no sería divina como lo realmente es. Fíjense la hermosura de esto. La Iglesia Católica es divina, es algo de Dios y no un invento humano como las demás religiones. Y por tanto dejaría de ser el medio establecido por Dios para que los hombres lleguen a Él. Si la Iglesia no fuera divina, no habría necesidad de sacerdotes que hacen de puente entre Dios y los hombres, no habría necesidad de conversión, de portarse bien para salvarse, no habría necesidad de predicación del Evangelio a la gente porque cada uno podría salvarse por sí solo. Si Cristo no fuese el único Salvador, no habría razón para que existiese una iglesia única y verdadera. Cualquier iglesia podría salvarnos. Habría miles de iglesias, como vemos que sucede con el protestantismo, y en consecuencia división en la enseñanza de Cristo, porque unos mantienen una cosa, otros mantienen otra y no se ponen de acuerdo, y también división en su culto, en la manera de expresar esa enseñanza de Cristo. Lo cual vemos que sucedió precisamente con el Vaticano II cuando introduce la misa nueva y deforma toda la enseñanza de Cristo. Miles de grupos que no gozarían de la promesa de la infalibilidad ni de la indefectibilidad, que el Papa no pueda errar y que la Iglesia no pueda fallar, indefectibilidad. Si Cristo no fuese Dios, caerían uno por uno como hojas de otoño todos los dogmas de la fe. La Santísima Siempre Virgen María no sería la Madre de Dios, las Sagradas Escrituras no serían inspiradas y hablarían de Jesús solamente como un hombre, en la Sagrada Eucaristía se vería solamente un pan santo y no Dios hombre, cuya presencia es verdadera, real y sustancial, y finalmente se vería la Iglesia solamente como un edificio sociológico o una estructura sociológica con fines solamente sociológicos. Tanto el dogma como la herejía inciden sobre el orden temporal de los hombres y de los pueblos. La herejía lucha para que Cristo no reine en el mundo. Por eso no se habla de la segunda venida de Cristo Rey y de su reino milenario subsecuente. No se habla porque se lucha en contra de eso. Así, a cara descubierta se lucha en contra de eso. Al menos por medio de la omisión. Si la divinidad de Cristo no es real, entonces sería legítimo el mesianismo judeo-masónico, que es lo que proponen la gran mayoría de estas religiones, la vida aquí en la tierra terrenal con todos los
goces y placeres que conocemos y beneficios que conocemos, y sería como un milenarismo craso y material que fue condenado por la Iglesia, gracias a Dios, y también sería legítimo el comunismo, que también propone una utopía en la tierra, una felicidad en la tierra, que es totalmente inalcanzable. Si Jesucristo no fuese Dios, la Iglesia dejaría de ocuparse de la gloria de Dios y la salvación eterna del hombre. Fatalmente entonces su preocupación primera y esencial serían los problemas temporales, como los de gobierno, la liberación política, la liberación económica y social. Y esos no son los objetivos de la Iglesia, al menos no los primarios. El trascendente reino de Dios se vería reducido al inmanente reino del hombre. Sería el paraíso en la tierra convertida en un infierno, que es lo que buscan precisamente. Si uno analiza los discursos de los protestantes, ellos buscan eso, el paraíso en la tierra, también el discurso de los judíos, también, aunque no conozco mucho, pero imagino que el discurso del Islam es el mismo. La negación frontal de la divinidad de Jesucristo será la obra cumbre del anticristo, que se opone y se alza contra todo lo que se dice Dios o es adorado, hasta sentarse en el templo de Dios y proclamarse Dios a sí mismo. Pero a quien el Señor Jesús destruirá con el aliento de su boca, con la manifestación de su venida. El mundo se seguirá debatiendo en una espantosa agonía mientras no reconozca y confiese públicamente la divinidad de Jesús, diciendo: bendito el que viene en nombre del Señor, en su parucía. Un crucifijo flamenco del año 1632 dice: yo soy la luz y no me miráis, yo soy el camino y no me seguís, yo soy la verdad y no me creéis, yo soy la vida y no me buscáis, yo soy el maestro y no me escucháis, yo soy el Señor y no me obedecéis, yo soy vuestro Dios y no me rezáis, yo soy vuestro amigo y no me amáis, si sois infelices no me culpéis. Jesucristo nuestro Señor es Hijo de Dios por naturaleza, tan Dios como el Padre y como el Espíritu Santo, por poseer la misma sustancia numéricamente una, porque no tiene división. La divinidad no puede tener división, es una sola. Es decir, que Jesucristo es Dios por ser de la misma sustancia del Padre. Jesucristo es Dios y el intento es de negar esta verdad. El intento es decir que no fue Dios, que es uno de los tantos salvadores que han aparecido en el mundo humanos. Cristo Jesús es la segunda persona de la Santísima Trinidad, hecha hombre, a quien han seguido los santos de todos los tiempos, porque es el único que tiene palabras de vida eterna. Podemos imaginar el estado de ceguera en que se encuentra el mundo hoy y hacia el cual vamos de una manera más intensa. Cada vez va a haber mayor ceguera, en la cual no se podrá reconocer a Jesucristo, no se podrá reconocer que Jesucristo es Dios. Si se niega su divinidad, no se lo podrá reconocer ni a Jesucristo ni a su iglesia. Los paganos que no le conocen no entenderán nada. Los judíos y musulmanes que sí le conocen y por eso le odian, se empecinarán más en su odio. Los ortodoxos y protestantes que le siguen a su manera, recortan el dogma, siguen lo que a ellos les gusta, proponen un milenarismo craso aquí en la tierra, un paraíso en la tierra, seguirán falsificando sus dogmas, ¿sí? Seguirán diciendo la verdad a medias o incompleta, falsas en definitiva. Y los cristianos confundidos y los supuestos sacerdotes
del Vaticano II y los válidos sacerdotes del tradicionalismo, pero que siguen la herejía, creerán estar en la verdadera iglesia, pero no lo están. Por eso San Pablo en la epístola de hoy, dirigiéndose a Tito, nos exhorta: estas cosas predica y exhorta en Jesucristo Señor nuestro. ¿Y cuáles son estas cosas? Las que él acaba de mencionar: que vivamos sobriamente, justamente y píamente, aguardando, dice San Pablo, la esperanza bienaventurada y el advenimiento glorioso del gran Dios y Salvador nuestro Señor Jesucristo. Aguardando estas cosas debemos vivir, y creyendo que Jesucristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos, para salvarnos, y eso implica que es Dios, y purificarnos para sí mismo como un pueblo agradable, seguidor de buenas obras. Por eso hay que mantener firmemente y creer con el derramamiento de la propia sangre lo que San León Magno en su homilía de Navidad sostiene. La persona divina del Hijo de Dios permanece inmutable y una, aunque tiene dos naturalezas. Guarda la suya, que es la divinidad, y toma la nuestra, que es la humanidad. Él aparece como hombre para ser restaurador de los hombres, pero permanece todo el tiempo en su inmutable deidad. No deja de ser Dios. Esa divinidad que comparte con el Padre no era en absoluto menos todopoderosa que la del Padre, ni la forma de un siervo tocó la forma de Dios para derrogarla, para hacerla menor. El ser altísimo y eterno, inclinándose para la salvación del hombre, tomó la humanidad en su gloria, no dejó de ser aquello que era desde toda la eternidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.